Empleando la definición de rapidez de reacción con respecto a la concentración de reacción, nos piden hallar las definiciones de rapidez de reacción dadas por el libro de oro Liouvak, es decir, en términos del número estequiométrico y la concentración molar de un reactivo o un producto cualquiera. La definición citada es esta, donde emplean el símbolo V como definición de la rapidez o velocidad de la reacción. Sin embargo, en este curso de cinética química hemos establecido que, debido a que el símbolo para número estequiométrico, que es nu, es demasiado semejante a este símbolo de rapidez de reacción, sería inconveniente usarlos juntos. De hecho, como se pueden dar cuenta, el propio libro de oro evita esta confusión contrariando su propia definición de número estequiométrico, porque lo contrario, veríamos aquí que se emplean dos símbolos demasiado semejantes para dos conceptos diferentes, la rapidez de la reacción y el número estequiométrico. De allí que para nuestro curso de cinética química hemos establecido el símbolo de rapidez de reacción como R, el cual también es muy comúnmente empleado. Adicionalmente, la definición de rapidez de reacción, como se dan cuenta, no puede reducirse bajo estos términos a una sola ecuación limpia, sencilla, como deberían serlo las leyes naturales desde una perspectiva física. Sí, ya sé que los químicos me van a quemar por esto, pero tiene que ser así. Lo cual nos lleva solo a dos posibilidades. O dicha ecuación única y simple no existe, o debido a que estas ecuaciones funcionan para resolver ejercicios de lápiz y papel y situaciones triviales, les da pereza expresarla. Y vamos a demostrar que en realidad es la segunda, les da pereza expresarla. Dicho esto, para poder expresar esta ecuación de una manera mucho más simple, limpia y sencilla, debemos introducir un concepto que ha estado en química analítica desde hace mucho tiempo, pero que no parece emplearse en química básica, y es el concepto de avance de la reacción. El concepto de avance de la reacción lo podemos imaginar como si fuera un motor que actúa por ciclos. Cada vez que el avance de reacción se mueve un ciclo, se consumen cierta cantidad cuantizada de reactivos y se genera cierta cantidad cuantizada de productos. Aunque parece un concepto algo complicado, la electrólisis del agua nos permitirá ver que ya estamos empleando ese concepto desde capítulos muy tempranos como el de balance de ecuaciones químicas o incluso la propia teoría atómica de Dalton. Una ecuación química generalmente se expresa para los números estequiométricos más pequeños posibles que sean números enteros. Y esas condiciones se hacen porque solo bajo esas condiciones la ecuación química expresa un solo evento de reacción, es decir, un solo ciclo de avance de reacción. Con un solo ciclo de avance de reacción se deben consumir dos moléculas de agua, se producen dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Sin embargo, si el avance de la reacción avanza dos veces, eso quiere decir que se consumirán cuatro moléculas de agua, cuatro para producir cuatro moléculas de hidrógeno y dos moléculas de oxígeno. A su vez, si el avance de la reacción ocurriera o se repitiera un número de Avogadro de veces, eso implicaría que se deben consumir dos veces el número de Avogadro de moléculas de agua para producir dos veces el número de Avogadro de moléculas de hidrógeno y una vez el número de Avogadro de moléculas de oxígeno. Como se pueden dar cuenta, el solo hecho de avanzar en la repetición de la reacción cierta cantidad de veces genera un condicionamiento sobre la cantidad de sustancia de moléculas que hay tanto de reactivos como de productos de manera simultánea. Eso quiere decir que el avance de la reacción gobierna simultáneamente los cambios en cantidades de sustancia y masa de todas las especies químicas presentes en una reacción química. Ahora bien, normalmente el avance de la reacción no se expresa en veces que se repite una reacción, sino en unidades de cantidad de sustancia, pues el número de Avogadro no solo implica el número de partículas, sino que también puede aplicarse al número de repeticiones o eventos de una reacción química. De allí que podemos decir que si una reacción química se repite una mol de veces, entonces todas las sustancias van a estar expresadas una mol de veces,
multiplicadas por sus respectivos números estequiométricos, lo cual da pie a la interpretación más común de los números estequiométricos que ocurren en los libros de texto, siendo los números estequiométricos interpretados como las cantidades de sustancia estándar para un avance de reacción de igual a 1 mol. El parámetro para representar el avance de la reacción en términos de unidades de mol es la letra griega psi. Y como cualquier mol, si se divide en un determinado volumen, porque una reacción química puede estar diluida en un determinado volumen, por ejemplo, de agua, entonces vamos a tener una concentración molar. Pero como no estamos teniendo la concentración molar de una sustancia, el parámetro de la cantidad de veces que se repite una reacción sobre el volumen total donde ocurre la reacción no es una concentración molar aunque contenga sus mismas unidades. De hecho, en equilibrio químico ese parámetro es empleado aunque no es nombrado y lo denominamos como el parámetro X, y así lo vamos a continuar en este curso de cinética química, ya que este parámetro X volverá a aparecer en la parte o capítulo de equilibrio químico, pero no le dan nombre. Sin embargo, nosotros le vamos a dar el nombre de concentración de avance de la reacción en términos del avance de la reacción dividido el volumen de equilibrio donde ocurre esa reacción. Con lo anterior, definiremos que la rapidez de la reacción se puede plantear no en términos de las sustancias individuales, sino de la propia reacción química expresada por medio del avance de la reacción, o dicho de otro modo, de la concentración de avance de la reacción. De la siguiente manera, la rapidez de la reacción como un parámetro infinitesimal va a ser igual al cambio infinitesimal de la concentración de la reacción sobre el cambio infinitesimal en el tiempo en el cual ocurre esa reacción. Ahora lo que se supone es que debemos igualar estas expresiones de forma tal que obtengamos expresiones semejantes a las que tenemos en la ecuación que nos da el libro de oro de la IUPAC. En primera instancia vamos a asumir que el volumen de equilibrio es constante. Por lo tanto, el cambio en la concentración de reacción únicamente dependerá del avance de la reacción. Así que igualamos estas dos expresiones, extrayendo el volumen de la notación de cambio infinitesimal porque el volumen es una constante. Sin embargo, aún no llegamos de esto a cualquiera de estas ecuaciones. Para lograrlo necesitamos la otra definición, la definición más común de avance de la reacción. La definición más básica de avance de la reacción nos es conveniente para nuestra notación, porque implica un cambio infinitesimal de avance de la reacción que va a ser igual al cambio infinitesimal en la cantidad de sustancia sobre el número estequiométrico de esa sustancia. El libro de oro de la IUPAC nos establece adicionalmente que los números estequiométricos van a tener signos asociados dependiendo de si son reactivos o productos. Por lo tanto, vamos a tener dos casos posibles. Si la sustancia analizada es producto, el número estequiométrico es positivo. Si la sustancia analizada es reactivo, el número estequiométrico es negativo. Con lo cual aparece negativo y positivo, que son términos importantes en la definición de rapidez de reacción que nos da la IUPAC. Y a su vez eso implica que el cambio infinitesimal de avance de la reacción que tenemos en esta ecuación puede reemplazarse por dos términos diferentes dependiendo de si tenemos reactivos o si tenemos productos. Por lo tanto, si voy a reemplazar para el reactivo, entonces reemplazo el cambio infinitesimal de avance de la reacción por el cambio infinitesimal de cantidad de sustancia del reactivo sobre el número estequiométrico del reactivo y todo se multiplica por -1. Si lo que estoy analizando es un producto, entonces reemplazo cambio infinitesimal de avance de la reacción por el cambio infinitesimal de la cantidad de sustancia del producto sobre el número estequiométrico del producto sin cambiar los signos. Sin embargo, discriminar entre la sustancia reactivo y sustancia producto ya nos genera dos ecuaciones y no una. Y nuestro objetivo, como mencionamos al principio de esta presentación, es tener una sola ecuación. Así que lo que vamos a hacer es seguir las mismas reglas que en el avance de la reacción. Es decir, no nos importa que sea reactivo o producto porque eso lo vamos a discriminar cuando reemplacemos el número estequiométrico, que va a ser negativo para reactivos y positivo para productos. Así que lo que hago es simplemente manejar una sola ecuación positiva, donde la identidad de la sustancia puede ser cualquiera.
Una vez que tenemos esto, si continuamos nuestro análisis. Cantidad de sustancia multiplicando volumen dividiendo es la definición de la concentración molar de la sustancia, así que las combinamos. Reorganizamos la expresión de modo tal que tengamos dos fracciones, una para los números estequiométricos y otra para los términos que presentan cambio infinitesimal, con lo cual hemos llegado a la ecuación más simple posible para la rapidez de la reacción en términos del cambio infinitesimal de la sustancia y su número estequiométrico. Una vez que tenemos esto, ya podemos corporizar esta ecuación general que aplicará para cualquier ecuación química a ecuaciones químicas concretas, como la que emplea el libro de oro de la IUPAC para definir su rapidez de reacción. Entonces, el libro de oro va a emplear la siguiente ecuación química idealizada, donde tenemos dos reactivos y dos productos, cada uno con su correspondiente número estequiométrico. Y lo que vamos a hacer es corporizar la ecuación general a un conjunto de ecuaciones triviales que dependen de una ecuación química. Lo primero que voy a hacer es que la serie de ecuaciones van a ser 4, una por cada sustancia química en la ecuación química. Lo siguiente es que tengo dos reactivos y los números estequiométricos de los reactivos van negativos. Así que me ahorro eso y coloco negativo en todos los términos que van a ir con las sustancias reactivas. Adicionalmente, las concentraciones normalmente en equilibrio químico y en cinética química se expresan en su notación corchete. Y comenzamos a reemplazar. Número estequiométrico del primer reactivo, identidad del primer reactivo. Número estequiométrico del segundo reactivo, identidad del segundo reactivo. Número estequiométrico del primer producto, identidad del primer producto. Número estequiométrico del segundo producto, identidad del segundo producto. Con lo cual obtenemos la definición de velocidad o rapidez de la reacción que nos da la propia IUPAC. Pero, a diferencia de ellos, nosotros sí logramos demostrarla a partir de principios fundamentales de la química. Claro está, teniendo que usar el concepto de avance de la reacción, que aunque debería ser un concepto fundamental de cualquier curso de química básica, no se aplica. Es un concepto que pasa por alto en todos los libros de texto de química básica y solo aparece en cursos de química analítica o físico-química bastante avanzados, aunque su definición no es particularmente complicada. Para finalizar, vale la pena mencionar que esta ecuación va a tener una versión promedio. Al igual que en cinética física normal, que tenemos la rapidez instantánea y la rapidez promedio, esta va a ser la rapidez de la reacción instantánea, que solo podremos evaluar empleando técnicas de cálculo. Pero también podemos presentar la rapidez promedio de la reacción, en la cual no evaluamos cambios infinitesimales, sino diferencias o restas entre un momento inicial y un momento final. Básicamente la ecuación lo que va a cambiar es en la operación y en la representación. Lo que va a cambiar en la representación inicialmente es que ya no estamos trabajando con la rapidez instantánea, sino con la rapidez promedio. Y en lugar de cambio infinitesimal, va a ser la diferencia o resta simple. Por lo tanto, debemos estar muy pendientes de cuándo vamos a calcular rapidez instantánea, cuándo vamos a calcular rapidez promedio. La primera necesita herramientas de cálculo, como especialmente la capacidad de integrar funciones, o sea, integración, cálculo, y en la otra simplemente evaluamos restas simples. Y vale la pena mencionar que los primeros ejercicios que vamos a trabajar van a ser con rapidez promedio. Sin embargo, debemos aclarar que algunos libros de texto confunden a propósito los conceptos. A veces, y nos lo advierten de manera desfachatada, que aunque nos pidan en el enunciado la rapidez instantánea, nos están pidiendo al mismo tiempo que lo calculemos con una función para rapidez promedio. En otras ocasiones sí nos van a pedir que calculemos con la rapidez instantánea, pero eso es ya para el concepto de orden de reacción. Así que lo vamos a ver paulatinamente, pero es conveniente reconocer la diferencia entre los dos conceptos de rapidez instantánea y rapidez promedio, tal como nos lo aplican en cálculo y en física básicas. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo.
Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.